Desastre en la planta de Union Carbide en Bhopal, India. Presentado por Kelly Huitrago-Villa, Valentina Morato Garcés y quien les habla, Sara Botero Herrera, para el curso de Seguridad y Prevención de Pérdidas en la Industria de Procesos de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Pontificia Bolivariana. El contenido a tratar es el siguiente. Generalidades, Union Carbide, el nuevo pesticida, Union Carbide en India, proceso de producción de Seven, peligrosidad de las sustancias químicas involucradas en el proceso, sistema de seguridad de la planta, diseño de los tanques de almacenamiento de isocianato de metilo, el 3 de diciembre de 1984, consecuencias del accidente, causas del accidente, violaciones a la normativa de un diseño inherentemente seguro, lecciones aprendidas, conclusiones y por último, referencias. Bhopal es una ciudad de la India y es la capital del estado de Madhya Pradesh. La ciudad se hizo famosa en 1984 por ser el escenario de uno de los accidentes químicos más graves ocurridos en el mundo, donde una nube de gas tóxico se escapa de una fábrica norteamericana construida en Bhopal, causando 30.000 muertos y 500.000 heridos. Union Carbide es una multinacional norteamericana que se crea a principios del siglo XX por medio de la fusión de varias empresas para dedicarse a la fabricación de material eléctrico, pero a mediados del siglo comienza a dedicarse además a la industria química y en concreto a la fabricación de herbicidas, pesticidas y otros productos para la agricultura. Seven, el nuevo pesticida, es un pesticida económico eficaz contra las plagas más comunes y completamente inocuas para el hombre y el medio natural. Sin embargo, el proceso de fabricación implicaba el empleo de unas sustancias altamente tóxicas como la metilamina anhidra y el gas fosgeno, que al reaccionar formarían el isocianato de metilo, que es la base de la producción de este y una de las sustancias más inestables y peligrosas de la industria química. Su principio activo es el carbaril, un carbamato, y su predecesor era el DDT, que era altamente tóxico tanto por ingestión como por contacto. Union Carbide en India llega en la década de los 60, debido a que India era un mercado potencial de 400 millones de campesinos. El gobierno de este país tenía intención de aumentar el rendimiento de la producción agrícola y los plaguicidas eran parte fundamental de este objetivo. Es así como Union Carbide se introduce en el mercado indio, construyendo en 1967 una pequeña fábrica en Bhopal para la formulación del concentrado de Seven. La buena acogida del producto hizo necesario incrementar la producción, lo cual animó a la multinacional americana, con el apoyo del gobierno indio, a ampliar considerablemente las instalaciones de Bhopal. El Ministerio de Agricultura indio otorgó un permiso para fabricar hasta 5.000 toneladas de pesticida. El primer director de planta de Union Carbide, Warren Woomer, se encargó de que las medidas de seguridad se cumplieran estrictamente. Cuando Warren Woomer abandonó su cargo, se producen en ella varios accidentes importantes. Primero, en 1976 las aguas residuales de Union Carbide contaminan las aguas de unos pozos cercanos, provocando la muerte de varios animales. Segundo, en 1978 un incendio calcina la unidad de alfa-naptol, provocando la alarma de la población debido a las altas columnas de humo oscuro. Tercero, en 1981 fallece un obrero por inhalación de gas fosgeno después de haber ignorado una de las medidas de seguridad durante el proceso de descontaminación del mismo como resultado de una fuga en una válvula. Y por último, en 1982, en plena crisis de ventas, 25 obreros resultaron intoxicados al inhalar también gas fosgeno tras una avería en una bomba. En este caso, los obreros se encontraban sin ningún tipo de medidas de autoprotección. Ese mismo año, la abrazadera de una canalización de isocianato de metilo se rompe y provoca una pequeña nube tóxica de un volumen muy inferior a la causante de la catástrofe en 1984. A finales de los 70, un periodo seco arruinó las cosechas de numerosos campesinos. En 1982, la producción de Seven se redujo a menos de la mitad de su capacidad de producción, por lo que se vieron obligados a diseñar un plan de viabilidad, el cual desencadenó en la tragedia del 3 de diciembre de 1984. Este plan de viabilidad consistía en lo siguiente. Primero,
Una reducción progresiva de puestos de trabajo, asignando funciones a obreros no especializados y con poco o ningún conocimiento de química y seguridad. Segundo, reducción de los costes de mantenimiento de las instalaciones, disminuyendo la calidad de los elementos. Tercero, parar la planta y solo se pondría en funcionamiento de acuerdo a la demanda del mercado. Con las paradas de la planta se paraban también los sistemas de seguridad. Se apaga el sistema de refrigeración de las cisternas de isocianato de metilo, se desactiva la torre de descontaminación y se apaga la llama de la torre incineradora. En el proceso de fabricación del carbaril, en la planta de Bhopal de Union Carbide se producía monóxido de carbono para usarlo luego como reactivo en la producción de fosgeno. Más tarde, fosgeno y metilamina reaccionaban en fase gaseosa para dar cloruro de metilcarbamoilo. Los productos de reacción eran luego atrapados en cloroformo y pasados a un separador, de donde se separa y recicla el fosgeno excedente. La cola de esta destilación se alimentaba a un pirolizador, donde el cloruro de metilcarbamoilo se descomponía para isocianato de metilo y ácido clorhídrico que era separado. En el último paso, el isocianato de metilo era separado del cloroformo por destilación y transferido directamente a los tanques de almacenamiento. La cola de esta destilación era reciclada al proceso. El ácido clorhídrico formado era extraído desde el cloroformo con agua. Luego era neutralizado y eliminado. El isocianato de metilo era almacenado en tanques de acero inoxidable, bajo atmósfera de nitrógeno de alta pureza. Más tarde, al mezclarse con naftol, producía el pesticida en cuestión. La síntesis en escala industrial del isocianato de metilo es intrínsecamente un proceso peligroso, que involucra la participación de varios intermediarios químicos de toxicidad aguda elevada y potencialmente letales. El gas fosgeno que aparece del coque y el monóxido de carbono es extremadamente venenoso. La metilamina, que reacciona luego con ese fosgeno, es explosiva e inflamable. El cloruro de metilcarbamoilo producido es por su parte cancerígeno. Y por último, el isocianato de metilo es reactivo, extremadamente inflamable, inestable, que se descompone por polimerización y genera gases tóxicos por combustión. El isocianato de metilo producido se enviaba a los depósitos de almacenamiento, dos para uso normal, depósitos 610 y 611, y el tercero para emergencias, depósito 619. El sistema de alivio de emergencia consistía en una válvula de seguridad a 2.8 bares y un disco de ruptura en serie. La línea de salida de venteo era enviada a un lavador de gases para neutralizar la emisión de isocianato de metilo. Además, existía la posibilidad de enviar los gases de venteo a una antorcha de la planta. En términos generales, el diseño era inherentemente seguro. Los depósitos cilíndricos para el isocianato de metilo tenían una capacidad nominal de 55 metros cúbicos, 12 metros de largo y 2.43 metros de diámetro. Tenían una presión de diseño de 2.72 bares a 121 grados centígrados y una presión de prueba de 4 bares. Estaban completamente enterrados y aislados con un recubrimiento de cemento. También existía un sistema de refrigeración para mantener el isocianato de metilo por debajo de 0 grados centígrados y minimizar la refrigeración. Tenían un indicador de temperatura con alarma de alta, un indicador y controlador de presión para mantenerla entre 0.14 y 1.7 bares, además de un indicador de nivel con alarmas de alto y bajo nivel. El día del accidente era un 3 de diciembre de 1984. Solo había transcurrido una media hora desde medianoche. Coincidía con la celebración de un importante concurso poético al que acudía un numeroso público procedente de toda la región e incluso de lugares más lejanos. La fábrica de carbaril de Union Carbide en Bhopal estaba parada. Uno de los escasos movimientos era el de unos obreros que realizaban tareas de limpieza, con agua a presión en el interior de unas canalizaciones de trasiego de isocianato de metilo. Fuera de las instalaciones y pegadas a sus muros dormían miles de personas. En el interior de los muros continuaban las maniobras de limpieza. El agua inyectada en las tuberías de isocianato de metilo circulaba con fuerza arrastrando impurezas adosadas a las paredes del tubo, así como cristales de cloruro de sodio y restos metálicos.
pero los operarios habían ignorado la precaución de estancar el conducto con el empleo de unos discos especiales, y el agua, junto con los desechos arrancados, se filtraron al interior de la cisterna 610, que contenía 42 toneladas de isocianato de metilo. Conectadas a ella había otras dos cisternas, la E611 y la E619, que contenían respectivamente otras 21 toneladas de la misma sustancia. El agua, los cristales de cloruro de sodio y los restos metálicos en contacto con el isocianato de metilo provocaron una violenta reacción exotérmica del líquido, que pasa rápidamente al estado gaseoso con desprendimiento de calor. En cuestión de segundos, la presión en el interior de la cisterna pasa de 2 a 55 libras por pulgada, o lo que es lo mismo, de 0.4 a 10.8 kilogramos por centímetro. El acero de alta resistencia con que está construida la cisterna aguanta bien la presión, pero el gas intenta buscar salida por alguna parte y no encuentra las válvulas de seguridad, que estallan por efecto de la sobrepresión. A partir de entonces, la fuga tóxica es inevitable. Dos altas columnas de gas se proyectan hacia el cielo de Bhopal. Los bomberos de la fábrica son incapaces de abatir la nube con agua pulverizada, ya que el chorro de las mangueras no cobra suficiente altura, y los sistemas de seguridad de la fábrica están apagados o inutilizados. Sin posibilidad de hacer nada, la nube tóxica se va haciendo cada vez mayor, y un ligero viento del norte la impulsa en dirección contraria, hacia el sur, hacia la ciudad. Debido al aumento de temperatura y la violenta reacción del isocianato de metilo, este comienza a descomponerse en varios gases muy tóxicos e incluso letales: fosgeno, monometilamina y ácido cianhídrico. Todos ellos tienen una densidad superior a la del aire, por lo que se mantienen prácticamente a nivel del suelo. El viento empuja suavemente esta nube tóxica y la dirige hacia el sur, hacia los barrios, la estación de ferrocarril, una fábrica de cartonaje, la estación de autobuses, la central eléctrica y la ciudad vieja de Bhopal. Según algunos medios de comunicación, la nube sobrevoló unos 40 kilómetros cuadrados de la ciudad. Consecuencias del accidente. El isocianato estaba reaccionando con el agua del cuerpo de las personas, haciendo que la sangre penetrara por los diminutos orificios de los pulmones, dificultando la respiración y haciendo que las personas se ahogasen. Hasta la fecha, más de 500.000 de personas han sufrido los devastadores efectos de haber inhalado el gas. Mueren de 2 a 3 personas por semana, incluso 27 años después, por los efectos retardados de la fuga. Cientos de miles han estado sufriendo daños, en muchos casos permanentes, como ceguera y afecciones del pulmón, hígado, riñón y sistema inmunológico. El Consejo Indio de Investigación Médica concluyó que más de 520.000 personas expuestas adquirieron venenos en su circulación sanguínea, causantes de diversos grados de daño a casi todos los sistemas de su organismo. La fábrica fue cerrada después de la tragedia, pero adentro siguió obteniendo miles de toneladas de pesticidas y sustancias tóxicas. Las lluvias introducen los venenos profundamente en el suelo, ingresan el agua subterránea, se filtran a los pozos y agujerean las tuberías. Causas del accidente. El isocianato de metilo fue liberado a causa de una reacción química imprevista e incontrolable. Esta reacción es de tipo exotérmica. Además, el isocianato de metilo, al tener un bajo punto de ebullición, requería de un sistema de refrigeración. Aunque en planta se contaba con él, estaba fuera de funcionamiento. En casos como este, la primera medida preventiva era el depurador de gas del respiradero. Si había alguna fuga peligrosa, debía encauzarse a un tanque alargado con forma de botella y después a un tanque de sosa cáustica que lo hiciera inerte, pero este estaba fuera de servicio. El isocianato es altamente inflamable y una torre de depuración de gases debía estar lista para quemar cualquier gas que no hubiese sido neutralizado, pero también estaba fuera de servicio, ya que habían extraído un pedazo de tubería oxidada pero no la habían reemplazado. El tanque alterno se mantuvo vacío. Estaba disponible para recibir isocianato de metilo en caso de que uno de los otros dos tanques estuviera a una alta presión, pero este sistema no funcionó. Las alarmas no se activaron sino una hora después de haber iniciado el accidente. No se tenía conocimiento médico de la sustancia y cómo proceder en caso de un accidente como este. Violaciones a las reglas de diseño inherentemente seguro. La industria química emplea una gran cantidad de elementos peligrosos. El origen del desastre se halla en el proceso singular que Union Carbide eligió para fabricar el fertilizante.
La ruta, aunque era más rentable y limpia, necesitaba el isocianato de metilo como agente químico para la reacción. Este estaba almacenado en dos enormes tanques, originalmente sepultados en un refugio de hormigón, cerca del límite de la planta, cada tanque con aproximadamente 42 toneladas del peligroso químico, a diferencia del fosgeno, el cual solo almacenaba la cantidad que se requería al día. Había una unidad de procesamiento químico que se obstruía y tenían que lavarla periódicamente. En reuniones clandestinas para disminuir costos decidieron instalar un conducto de atajo entre esta unidad y la unidad de depósito del isocianato. Un conducto de atajo que llegaba a la zona de almacenamiento del isocianato permitía a los operadores usar el equipo de manera intercambiable, pero enlazaba permanentemente la sustancia letal con el resto de la fábrica, haciéndola más peligrosa. Como se había mencionado, el isocianato tiene un bajo punto de ebullición, por lo tanto se requería mantenerlo estable o a una temperatura fría. Aún con el tanque contaminado con agua, se pudo haber controlado la situación. El isocianato de metilo debe mantenerse frío y los tanques estaban alojados en un refugio de concreto lejos del calor severo del centro de la India. Había un sistema de refrigeración que se controlaba desde una planta construida para tal propósito. Los altos cargos, sin embargo, habían decidido desconectarlo. Por otra parte, existía un procedimiento de seguridad basado en el aislamiento de secciones del conducto antes de la limpieza. El mismo consistía en bloquear la tubería insertando un disco metálico en la unión entre dos tubos y ajustando firmemente los tornillos. Increíblemente, en Bhopal esta maniobra es pasada por alto con frecuencia. La instalación de una brida como esta llevaba de 1 a 2 horas y había que utilizar trajes protectores porque al quitar los tornillos de estos rebordes había riesgo de salpicarse con algún químico. Si se hubiera colocado uno de estos discos metálicos en la tubería, es muy probable que esta catástrofe no hubiera ocurrido. El desastre aún podría haber sido evitado si los indicadores de la sala de control hubieran sido confiables. A lo largo de los años, la falta de mantenimiento ayuda a que el mismo indicara valores falsos de vez en cuando, lo cual tal vez hizo que los operadores no tomaran en serio su lectura. El isocianato de metilo se mantiene bajo presión con un gas inerte para impedir la entrada de otro elemento en el tanque, pero por 6 semanas la aguja del indicador de presión había indicado casi cero. Se supuso que el indicador fallaba. Lecciones aprendidas. Evaluar las alertas del sistema de seguridad con máxima atención para evitar futuros desastres. Tener en cuenta que en el momento en que un sistema de seguridad falla, se deben hacer las evaluaciones y pertinentes cambios para manejarlo y evitar daños colaterales. Informar a los empleados, comunidad y demás personas relacionadas directa e indirectamente con un proceso sobre los posibles riesgos e instruirlos sobre qué medidas tomar en caso de una posible emergencia. La planta de Union Carbide presentaba riesgos graves por los procesos y sustancias manejadas. La dirección de la empresa no era lo suficientemente consciente de que la gestión de estos establecimientos desde el punto de vista de la seguridad tiene que ser acorde con el riesgo existente. Manejo de sustancias altamente tóxicas. El isocianato de metilo es una sustancia muy tóxica. Los riesgos derivados de la manipulación de este tipo de sustancias no son debidamente considerados por muchos industriales. El riesgo deberá analizarse especialmente si existe la posibilidad de emisiones accidentales de estos productos. En Bhopal, este mecanismo de emisión accidental fue la ocurrencia de una reacción exotérmica en el depósito de almacenamiento. El riesgo de reacciones del tipo runaway en reactores está bastante bien estudiado. Sin embargo, las reacciones que suceden en el interior de los depósitos de almacenamiento han recibido poca atención. En Bhopal, esta reacción se produjo por la presencia de agua. En las instalaciones donde estas reacciones pueden generarse emisiones accidentales para sustancias peligrosas, la posibilidad de su ocurrencia se debe contemplar adecuadamente. Todas las investigaciones indican que la desaparición momentánea de determinadas medidas de seguridad se debió a la reducción de costes en la planta, por lo que no se debe escatimar en costos cuando se trata de la seguridad y prevención de pérdidas en un proceso. Conclusiones. El sistema de seguridad es indispensable y específico de cada planta, y con este se busca prevenir posibles accidentes. Cualquier modificación que se haga de este debe ser notificado, de lo contrario el sistema será más propenso a accidentes y más peligroso, como en el caso de Bhopal. Si en la planta se maneja sustancias peligrosas, se debe tener un cuidado especial en su manejo y almacenamiento. Los trabajadores deben estar capacitados para saber cómo responder o actuar ante cualquier anomalía en el proceso.
En caso de un accidente, se debe evaluar qué pudo haberlo provocado o cómo se pudo haber evitado, ganando así experiencia de evitar que se repita. Finalmente, evitar que la negligencia o una reducción en costos ponga en peligro la seguridad de una planta.